¿Qué ocurre después de la muerte en cada religión bíblica? Explicado en pocos minutos. 1. Judaísmo. Para el judaísmo, cuando mueres, vas a un lugar llamado Sheol. No es infierno ni paraíso, sino el reino de los muertos. Un lugar silencioso, indefinido, sin una distinción clara entre justo e impío en los textos más antiguos. Y el judaísmo, a diferencia de todas las demás religiones de esta lista, nunca se apresuró a detallar lo que viene después. Esto no es falta de respuesta, es una postura intencional. La Torá, que está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia hebrea y es el núcleo de la fe judía, fue escrita con un enfoque total en la vida. ¿Cómo vivir? ¿Cómo relacionarse con Dios? ¿Cómo tratar al prójimo? La vida después de la muerte quedó en segundo plano durante siglos. Con el tiempo, los rabinos fueron llenando ese espacio, pero sin prisa ni urgencia. La tradición desarrolló el concepto de Olam Haba, que es el mundo venidero, el estado final de plenitud después del juicio. Y también el concepto de Gehenna, que en el pensamiento judío no es el infierno eterno del imaginario cristiano, sino un proceso de purificación. La mayoría de las almas pasa por allí como máximo 12 meses y luego sigue su camino. Solo casos extremos permanecen más tiempo. En esta creencia, la resurrección aparece con claridad en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Es una resurrección literal al final de los tiempos, en la era mesiánica. El judaísmo es la religión madre de todas las demás en esta lista, pero curiosamente es la que llega más lejos con menos certezas definidas sobre lo que viene después. Podemos interpretar que el misterio aquí es parte de la fe. 2. Catolicismo. Para el catolicismo, cuando mueres, eres juzgado en el mismo instante. En ese momento, el alma recibe una sentencia inmediata: cielo, infierno o purgatorio. Y es precisamente el purgatorio lo que separa al catolicismo de prácticamente todo el resto de esta lista. La idea es la siguiente: hay almas que murieron en paz con Dios, pero aún cargan con el peso de pecados no completamente reparados. Estas almas están salvadas, pero todavía no entran en la presencia plena de Dios. Antes pasan por un proceso de purificación, donde los vivos pueden orar por ellas, ayudando a que ese proceso avance. La base textual está en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 44 y 45. Este libro forma parte del canon oficial de la Biblia católica, pero no existe en el canon del cristianismo protestante. En él, Judas Macabeo ofrece sacrificio por los soldados muertos en pecado. El razonamiento es directo. Orar por los muertos solo tiene sentido si hay algo que aún puede cambiar después de la muerte. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, muestra a los muertos conscientes, el rico en tormento, Lázaro en paz, pero cada uno consciente de su estado. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, Pablo habla de ser salvo como por fuego. Estos textos forman parte de la base para que la Iglesia interprete una referencia al refinamiento en el purgatorio. Además, existe la resurrección corporal y el juicio final descritos en el Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, que cierra todo al final de los tiempos. Es entre la muerte individual y ese juicio definitivo donde el purgatorio sigue actuando. Es el único sistema de creencias de esta lista en el que el destino de un alma puede ser influenciado por alguien que aún está vivo. Ahora, antes de continuar, si te gustan estos análisis, además de debates y enseñanzas de la Biblia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a que YouTube te muestre más videos como este y también permite que nuestros contenidos lleguen a más personas. Dicho esto, continuamos. 3. Protestantismo evangélico. Para los evangélicos, mueres y vas directamente a la presencia de Dios o directamente lejos de ella. No hay punto intermedio, no existe una sala de espera. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Para los evangélicos, esto no es algo que ocurre después de un proceso, no es tras una purificación, es inmediato. Por eso, el purgatorio en el protestantismo no tiene base bíblica. El principio central es la sola Escritura.
donde solo la Biblia define la doctrina. Como el canon protestante no incluye el segundo libro de los Macabeos, el texto que sostiene el purgatorio católico simplemente no existe aquí. El argumento más directo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. En la cruz, Jesús le dijo al ladrón a su lado: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Un hombre sin bautismo, sin catequesis, sin ningún tipo de purificación, y según el texto, fue directamente a donde Jesús fue después de su muerte en la tierra. Ese hoy es el corazón de la posición evangélica. En este caso, la resurrección corporal aún ocurre en el regreso de Cristo, como se describe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. El escenario es que los muertos en Cristo resucitan primero, luego los vivos son arrebatados. El cuerpo importa al final, pero antes de eso, el alma ya está donde permanecerá. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se utiliza para cerrar esta creencia con una frase directa y sin margen: morir una sola vez y después de eso, el juicio. Una vez, sin repetición. 4. Cristianismo ortodoxo. A diferencia de los protestantes evangélicos, para los ortodoxos, cuando mueres entras en un estado intermedio consciente. No es purgatorio, no es un sueño, pero tampoco es el cielo. Aún sabes dónde estás y sientes dónde estás, pero mientras tanto, solo esperas el juicio final. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, es el texto central aquí. El rico en tormento, Lázaro en paz, ambos conscientes y conscientes el uno del otro, pero separados por un abismo que ninguno puede cruzar. La ortodoxia interpreta esto como una descripción real del intervalo entre la muerte individual y el fin de todas las cosas. Pero algo que distingue aún más la visión ortodoxa está en otra idea. El cielo y el infierno no son dos lugares físicos en direcciones distintas. Son la misma presencia de Dios, experimentada de formas completamente opuestas. Para quien vivió en comunión con Dios, esa presencia es luz y plenitud. Para quien la rechazó, esa misma presencia es fuego consumidor. No es que Dios trate bien a unos y mal a otros, es que la misma llama calienta o quema dependiendo de lo que lleves contigo hacia ella. El destino eterno aquí no es un lugar, es el estado en el que te has convertido. La resurrección y el juicio final, descritos en el capítulo 20 del Apocalipsis, cierran el proceso de esta creencia. Y para los salvados, el horizonte final es la teosis, la participación progresiva y eterna en la naturaleza de Dios, basada en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 5. Adventismo del séptimo día. Para los adventistas, cuando mueres, no vas a ningún lugar, simplemente dejas de existir. Ninguna conciencia, ninguna percepción del tiempo, ninguna experiencia de ningún tipo, es un sueño sin sueños, y así permanece hasta la resurrección. Esta doctrina tiene un nombre propio: Soul Sleep, el sueño del alma. Está respaldada por el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, que es directo al decir: los muertos nada saben. Pero también el Salmo 146, versículo 4, completa la idea al sugerir que cuando el aliento se va, sus pensamientos perecen. No hay experiencia intermedia porque no hay conciencia intermedia. El argumento más fuerte está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Cuando Lázaro murió, Jesús no dijo: «Él fue al paraíso», dijo: «Lázaro duerme». Cuando los discípulos no entendieron, Jesús aclaró: «Lázaro ha muerto». Para los adventistas, Jesús estaba describiendo la condición real de la muerte. Cuando llamó a Lázaro de vuelta, no fue un regreso desde el paraíso, fue un despertar desde la nada. Detrás de esto hay una premisa fundamental. El alma no es inmortal por naturaleza. Se argumenta que esa creencia proviene de la filosofía griega, no de la Biblia. La inmortalidad, para los adventistas, es un don que Dios concede en la resurrección, no algo que el ser humano ya posee. Esto también cambia la idea del infierno. Los impíos serán destruidos definitivamente por el fuego, extinguidos, no torturados en un proceso de sufrimiento eterno como en otras creencias. El fuego descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, en este caso consume, no preserva para un castigo eterno. 6. Testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová,
La idea es parcialmente similar. Cuando morimos, dejamos de existir por completo. No hay alma que continúe, no hay espíritu que parta, la persona simplemente deja de ser. La base está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Los muertos nada saben, nada sienten, nada esperan. Aún así, el destino final se divide en dos caminos distintos, y entender esta división es el núcleo de su doctrina. En este caso, un grupo exacto de 144,000 personas resucitará con un cuerpo espiritual para reinar con Cristo en los cielos, como está registrado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 3. Este es el destino celestial reservado para la clase ungida. Por otro lado, para todos los demás fieles, que son la gran mayoría, el destino no es el cielo, sino la nueva tierra. El Salmo 37, versículo 29, sirve de base y dice que los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Y Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, completa la imagen. Dios, habitando con los hombres, en una tierra renovada, sin muerte ni dolor. El paraíso no está arriba, sino aquí, en un mundo restaurado. Finalmente, el infierno de tormento eterno no existe en su doctrina. Sheol y Hades significan simplemente la tumba, el estado de muerte, no un lugar de castigo consciente. Los impíos son destruidos en la segunda muerte, eliminados sin retorno. Sobre los 144,000 elegidos, según la propia organización, ese número está prácticamente completo. La gran mayoría de los fieles hoy, entonces, tiene esperanza de vida en la tierra, no en el cielo. 7. Mormonismo. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida también como Iglesia Mormona o Sud, el destino después de la muerte no es binario. Son 4 caminos, y según ellos, la Biblia ya señalaba esto. En esta creencia, cuando mueres, vas al Spirit World, el mundo espiritual, un estado intermedio consciente donde el alma espera la resurrección. Es un lugar real, donde el Evangelio es predicado a quienes no lo escucharon en vida. Según la interpretación Sud, esto se fundamenta en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, donde Cristo habría predicado a los espíritus en prisión después de la crucifixión. Después de la resurrección, el juicio distribuye a las almas en 3 grados de gloria. Esto se basa en lo que Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 40 al 42, donde habla de glorias distintas comparadas con el sol, la luna y las estrellas, intensidades completamente diferentes de una misma naturaleza. Ellos desarrollan esto como gloria celestial, terrestre y telestial, cada una con su nivel de cercanía a Dios, además de un estado de tinieblas exteriores para los casos más graves. También consideran Juan 14, versículo 2, donde se dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Para ellos, esto confirma que el destino final no es un solo lugar para todos. Además, existe el bautismo por los muertos. Miembros vivos se bautizan en nombre de antepasados fallecidos para que puedan aceptar el Evangelio en el Spirit World. La base bíblica está en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 29, donde Pablo menciona esta práctica sin explicarla. Los mormones la tomaron tan en serio que construyeron uno de los mayores archivos genealógicos del mundo para que ningún antepasado quede sin esa oportunidad. 8. Pentecostalismo y neopentecostalismo. Para los pentecostales, mueres y vas inmediatamente al cielo o al infierno. Es básicamente la misma estructura evangélica clásica del cristianismo protestante. Pero lo que distingue al pentecostalismo es lo que ocurre antes del final definitivo, el arrebatamiento. Según lo que está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Cristo regresará de forma repentina para llevarse a los salvados antes de un período de gran tribulación. Los muertos en Cristo resucitan primero, y los vivos son llevados en el aire para encontrarse con el Señor. Para los pentecostales, esto es un evento físico, literal, que puede ocurrir en cualquier momento. Después de la gran tribulación, viene el milenio, 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, como se describe en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6, y luego el juicio final.
Todos los muertos delante del gran trono blanco, como en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, donde los que no están en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. En esta creencia, el fuego es real, eterno y consciente. Jesús dijo en Mateo, capítulo 25, versículo 41, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay espacio para la aniquilación en esta interpretación. El tormento no tiene fin. Lo que el pentecostalismo hizo con todo esto fue convertir la escatología en urgencia diaria. El arrebatamiento no tiene fecha, puede ser hoy, y esa sensación es el motor que mueve a la mayor familia protestante del mundo. 9. Espiritismo kardecista. Para el espiritismo, cuando mueres, no es la primera vez que ocurre, y probablemente no será la última. Es importante decir que el espiritismo kardecista, sistematizado por el educador francés Allan Kardec en el siglo XIX, no se define exactamente como una religión completamente bíblica, pero observa la Biblia en algunos casos, interpretando ciertos textos de forma muy diferente a las iglesias cristianas. En Juan 3, versículo 3, donde Jesús dice, nacer de nuevo, por ejemplo, no se interpreta como un renacimiento espiritual simbólico, sino como reencarnación literal. En Mateo 11, versículo 14, donde Jesús afirma que Juan el Bautista es Elías que había de venir, se usa como evidencia de que un alma puede regresar en otro cuerpo. Mientras tanto, en Juan 14, versículo 2, el pasaje que habla de las muchas moradas se interpreta como una descripción de los planos espirituales donde los espíritus habitan entre una encarnación y otra. En esta creencia, cuando mueres, el espíritu se libera del cuerpo, pero mantiene el periespíritu, un cuerpo espiritual que conserva la personalidad, la memoria y la identidad. Entra en el plano espiritual, pasa por una revisión de su vida, evalúa lo que ha evolucionado y lo que aún necesita trabajar, y eventualmente reencarna en un nuevo cuerpo para continuar su proceso. Aquí no existe un infierno eterno. El sufrimiento que un espíritu experimenta es consecuencia de las decisiones que tomó, y siempre es temporal, porque la evolución moral es el destino de todos, sin excepción y sin nadie externo decidiendo quién llega allí. Es la visión más optimista de toda esta lista, pero también la que más se aleja de las iglesias que leyeron el mismo libro, llegando a un punto donde ninguna de las otras 8 llegó. Al final, son 9 religiones basadas en un mismo libro, pero con destinos que, en muchos casos, casi no se parecen entre sí. Todas parten de la misma fuente y llegan a conclusiones completamente diferentes sobre lo que espera a cada uno de nosotros después del fin en la tierra. ¿Qué revela esto? No es solo una divergencia teológica, sino cuánto la interpretación de aquello en lo que creemos puede cambiarlo todo, incluso lo que hacemos con el tiempo que aún tenemos aquí. Entonces, ¿en cuál versión crees más? ¿Cuál tiene más sentido para ti según lo que has aprendido hasta hoy? Deja tu opinión sincera en los comentarios y aprovecha para suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para ver nuestros próximos videos de análisis y enseñanzas de la Biblia. También compártelo y deja tu like.